Fondo de Bikini suele ser el escenario de comedias absurdas, pero en el episodio Trabajo Interno, la narrativa cruza una línea perturbadora: la violación del espacio mental. Cuando Plankton decide infiltrarse en el cerebro de Bob Esponja para robar la fórmula secreta, no solo está cometiendo un robo industrial, está ejecutando una transgresión ontológica. ¿Qué sucede cuando el yo deja de ser un espacio privado? Hoy analizaremos la oscuridad detrás de esta premisa y cómo Bob Esponja, el epítome de la pureza, es procesado como una máquina de carne y recuerdos. Al entrar en el cerebro de Bob, Plankton no encuentra un alma, sino un panel de control. Aquí entramos en el terreno del determinismo físico. La serie nos presenta el optimismo de Bob no como una elección filosófica, sino como una respuesta química y mecánica. Plankton, al manipular las palancas de la felicidad o la obediencia, nos sugiere una verdad incómoda. ¿Somos dueños de nuestras emociones o somos simplemente esclavos de una configuración biológica que cualquiera con las herramientas adecuadas podría alterar? La estética del episodio se vuelve visceral. Plankton camina entre los nervios y las sinapsis de Bob. Para quienes analizan esto a fondo, la idea de que hay un pequeño ser dentro de nuestra cabeza dirigiendo nuestras acciones le quita a Bob toda su agencia moral. Si Bob es bueno porque sus palancas están en la posición de bondad, ¿realmente es una buena persona o solo una máquina bien calibrada? El clímax del horror ocurre cuando las identidades comienzan a mezclarse. Bob Esponja no solo observa a Plankton, sino que empieza a transformarse en él. Esta es la pesadilla de la pérdida de la individualidad. Según la psicología, todos tenemos una sombra, pero aquí, la sombra, es decir, Plankton, intenta devorar a la luz y termina siendo consumido por ella. Bob Esponja experimenta el mundo a través de los sentidos de Plankton. Los colores son más brillantes, el amor por el trabajo es asfixiante. Lo que para Bob es el paraíso, para Plankton es un infierno de positividad tóxica. No es solo una transformación física, es una infección ideológica. La pureza de Bob es tan agresiva que actúa como un sistema inmunológico que asimila al invasor. Este episodio nos deja con una pregunta inquietante sobre la privacidad. En un mundo donde la tecnología o la magia puede mapear nuestros pensamientos, el último refugio del ser humano, la mente, desaparece. Plankton buscaba un secreto comercial, pero encontró algo más aterrador: la imposibilidad de escapar de uno mismo y la fragilidad del libre albedrío. Al final, Bob recupera el control, pero la cicatriz permanece. El episodio nos enseña que el verdadero horror no es alguien que entra en tu casa, sino que alguien aprenda a manejar los controles de tu conciencia, convirtiéndote en un espectador de tus propios actos. La ambición es, en su esencia, una forma de ceguera. Sheldon Plankton ha pasado décadas bajo la sombra de un gigante de caparazón rojo, alimentando un deseo que trasciende el hambre o la avaricia: el deseo de control. Para Plankton, la fórmula secreta de la cangreburger no es un ingrediente culinario, es el santo grial que le otorga la soberanía sobre el caos de Fondo de Bikini. Sin embargo, en el episodio Plankton, esta búsqueda de dominio se transforma en una parábola terrorífica sobre la vulnerabilidad del ser. Plankton cree que para conquistar el mundo, primero debe conquistar la mente de su enemigo. Lo que no sospecha es que la psique de Bob Esponja, en este caso, es un abismo que no puede habitar sin ser transformado por él. Esta es la crónica de un colonizador que terminó siendo colonizado por la pureza más irritante del océano. El plan es, en teoría, una obra maestra de la neurociencia aplicada. Plankton diseña un dispositivo para proyectarse directamente en el centro del mando de Don Cangrejo. Su intención es el robo de información definitivo, el espionaje sin intermediarios, la violación de la privacidad mental, pero el universo, con su ironía inherente, desvía su trayectoria. Plankton no aterriza en la avaricia de Don Cangrejo, sino en el vacío luminoso de Bob Esponja. Desde el momento en que Plankton se conecta a los nervios épicos de Bob, la dinámica de poder se invierte. Él cree que es el observador, el sujeto soberano que analiza un objeto. Pero la filosofía nos ha enseñado que el observador altera lo observado, y en este proceso, el objeto también devora al sujeto. Plankton entra en Bob Esponja con la intención de usarlo como una herramienta, un caballo de Troya biológico, sin comprender que la mente de Bob no es un espacio vacío, sino una atmósfera radioactiva de optimismo que desintegra cualquier rastro de cinismo. A medida que Plankton se adentra en los conductos sensoriales de la esponja, empezamos a notar su degradación de yo malvado. La maldad de Plankton es intelectual, es una construcción de años de fracaso y resentimiento. La alegría de Bob Esponja, por el contrario, es biología casi mecánica. Es una fuerza de la naturaleza que no razona. Aquí aparece la verdadera oscuridad del análisis. La bondad de Bob Esponja actúa como un parásito más eficiente que el propio Plankton. Plankton empieza a experimentar una disonancia cognitiva.
Intenta mantener su odio, intenta recordar sus planes de dictadura mundial, pero sus propios neurotransmisores lo traicionan. Está siendo reprogramado. Sus pensamientos, antes afilados y fríos, empiezan a suavizarse, a volverse cursis, a vibrar en la frecuencia de una risa que él siempre ha despreciado. La tragedia de Plankton es darse cuenta de que su voluntad es esclava de su biología. Si los ojos que ven son los de Bob, el cerebro que procesa terminará siendo el de Bob. El horror se manifiesta físicamente cuando la estética de la esponja empieza a brotar. Si el deseo de Plankton era conquistar, el resultado es una rendición incondicional de su esencia. La asimilación es total. Ya no existe una distinción entre el invasor y el invadido. Plankton, el genio maligno, el estratega que desafía a los dioses del comercio, ha sido reducido a un mimetismo patético. Se convierte en un espejo de lo que odia. En este punto, el episodio nos plantea si realmente somos dueños de nuestras convicciones o si éstas son solo el resultado de con quienes nos relacionamos. Plankton se convierte en Bob Esponja porque no tiene la fuerza ontológica para resistir la marea de una personalidad tan densa como la de su huésped. Plankton, de adentro, termina siendo un recordatorio de que la mayor amenaza para el individuo no es el enemigo externo, sino la pérdida de la integridad del yo. Plankton entró buscando secretos y salió perdiendo su alma. Su deseo de conquistar el mundo lo llevó a un territorio donde no pudo conquistar su propia mente. Al final, vemos a un Plankton que ha regresado a su estado original, pero nosotros, los espectadores que buscamos la verdad detrás del dibujo animado, sabemos que algo se ha roto para siempre. La maldad requiere una estructura, un propósito. La alegría de Bob Esponja es la falta de estructura. Es el caos disfrazado de risa. Y en esa batalla el intelecto siempre pierde contra el absurdo. Plankton no fue derrotado por un idiota. Fue borrado por un héroe. Y esa es quizá la forma más oscura de desaparecer. La mayoría que desconoce a Bob mira el llanto de Bob Esponja como una debilidad cómica, una rabieta de un ser infantil. Sin embargo, bajo una lupa filosófica, esas lágrimas son el subproducto de una lucha existencial por la integridad. Bob Esponja no es simplemente un ingenuo, es un ser de una nobleza radical que se aferra a su esencia en un mundo que busca corromperlo. En sus múltiples encuentros con Plankton, vemos una dinámica de poder asimétrica. Plankton no solo busca una receta, busca el control total, la manipulación de la voluntad ajena para sus fines egoístas. Pero Bob Esponja ofrece una resistencia pasiva pero inquebrantable. Su dolor surge cuando esa integridad se ve amenazada, cuando siente que el control de su propia bondad se le escapa de las manos. Él llora porque le duele la posibilidad de dejar de ser quien es. Su nobleza no es una falta de carácter, sino una elección activa de mantenerse puro frente a la maquinaria cínica de Plankton. Al final, Bob Esponja no gana por ser más fuerte, sino por ser imposible de asimilar. Su llanto es el grito de un alma que se niega a ser conquistado por la oscuridad del otro.